Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Samsung A50. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con los marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio. En mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera.
Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia, y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador.
Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería, solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan. Mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie, no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente, ya que Samsung no lo facilita. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados, ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes, gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie, la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada. El usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz.
Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen, algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2, y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.446 pesos mexicanos, que a su vez son $230, que equivalen a 208 euros. Para el Samsung A50 es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.446 pesos mexicanos, que a su vez son $230, que equivalen a 208 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Xiaomi Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung A50 en botonera, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Samsung A50 le gana al Xiaomi Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos: diseño y pantalla. En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento y precio. Definitivamente la empresa Xiaomi sigue demostrando por qué es la marca a vencer en la gama media, pues su más reciente dispositivo, el Redmi Note 8 Pro, le ha ganado al terminal que hasta hace poco venía derrotando a todos en los enfrentamientos. Pese a ello, el Samsung A50 sigue siendo una buena opción, pero por el mismo precio puedes adquirir el terminal de Xiaomi, que no solo ofrece una excelente cámara, sino un magnífico procesador.
Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.